Bueno, continuando con lo que tiene que ver las entumescencias cervicales y lumbar y algunas definiciones, decimos solamente que las entumescencias, no me parece que me salteé, perdón, meninges espinales y diríamos diferentes tipos de espacios. Vemos que también las meninges obviamente se van ubicando, ¿sí? Como en toda la larga sistema central, ¿sí? La pía madre, que es la membrana más interna en relación obviamente con la médula espinal, y la dura madre, que sería la parte de alguna forma más externa, ¿sí? En el caso obviamente de que en el caso de la médula espinal, justamente la dura madre, que es por así decirlo la más externa, va a finalizar aproximadamente a la altura de la segunda vértebra sacra, o sea que hasta ahí llegaría la dura madre, diríamos, cubriendo todo el sistema medular, ¿sí? Sabemos que hay diferentes tipos de cavidades, ¿sí? Que se encuentran entre, ¿sí? Las diferentes membranas que integran, ¿sí? Entonces tenemos un espacio, diríamos, epidural, ¿sí? Muy conocido, ese espacio epidural, que justamente se encuentra por encima, ¿sí? Sería entre la región de la columna y lo que tiene que ver la dura madre, o sea, que está por encima de la dura madre, ¿sí? Que es un conjunto más grasoso, ¿sí? Entonces toda la pared costal y la dura madre, ahí se encuentra obviamente la cavidad epidural, ¿sí? Lo que tiene que ver el espacio subdural se encuentra obviamente por debajo, si es una cavidad que generalmente debajo de la dura madre, donde va a circular líquido generalmente, como se dice, el linfático, y lo que sería la cavidad subaracnoidea, que se encuentra por debajo de la aracnoides, ¿sí? Va a tener líquido cefalorraquídeo. Son los diferentes espacios epidural, subdural y subaracnoideo que que va a dar circulación obviamente a tanto la parte líquido cefalorraquídeo como linfática y líquido intersticial. Cuando hablamos de los engrosamientos, ¿sí? Estamos hablando de diferentes tipos de incremento de volumen, si se quiere, ¿sí? A nivel cervical y a nivel lumbar. A nivel cervical, ¿sí? Como vemos acá, este engrosamiento o entumescencia cervical, que corresponde generalmente de la cuarta vértebra cervical a la primera vértebra torácica, y obviamente coincide con el inicio del plexo braquial, y lo que tiene que ver el engrosamiento, ¿sí? O entumescencia lumbar, que va a iniciar solamente de la novena, ¿sí? Hasta aproximadamente la duodécima vértebra torácica, y va a estar obviamente la parte inicial, ¿sí? De lo que sería el plexo lumbar. Muy bien. El cono medular, ¿sí? Es el segmento donde de alguna manera se adelgaza la médula espinal y finaliza, si se quiere, en esa porción, ¿sí? A eso corresponde un adelgazamiento de la médula espinal, ¿sí? Que corresponde obviamente a la médula espinal, este adelgazamiento, ¿sí? Nosotros podemos ver que ese cono medular se encuentra, ¿sí? En la región obviamente lumbosacra, ¿sí? Lumbosacra, la región toracolumbar, ¿sí? La región toracolumbar se va a encontrar toda esa zona, ¿sí? De el cono medular. Corresponde generalmente a la última porción de las regiones torácica y primeras lumbares, la primera y segunda vértebra lumbar. Hablamos de filum, el filum terminale, como una prolongación, ¿sí? De la pía madre, o sea, de la meninge, que lo que va a hacer es anclar justamente la médula espinal, ¿sí? A la región coxal. Eso sería el filum terminale. Y como la médula espinal tiende a finalizar a la altura de L2, L4, a la altura de L1, L2, ¿sí? Mediante el cono medular, los diferentes nervios que van emergiendo, ¿sí? De la región lumbar, sacra y coxigia, ¿sí? Lo hacen obviamente con una inclinación mayor, y eso se denomina cola de caballo. Perfecto. Bueno, la médula, me voy a poner para atrás, la médula está dividida, obviamente, primero que nada, un segmento espinal, ¿sí? Es un corte medular, ¿sí? En el cual nosotros tenemos que seccionar de alguna manera de forma transversal a la médula, y se dice que es digamos, un segmento medular es un segmento funcional, ¿sí?
funcional básico de la médula espinal, aunque no integrador, ¿sí? Funcional porque consta, de la recepción de estímulos, ¿sí? O sea, de la recepción estimular y a su vez de la elaboración de una respuesta. Eso es un segmento, o sea, es diríamos, un segmento de la médula espinal, es una región funcional medular, pero no integradora. No integradora porque para poder integrar tenemos que ir hacia arriba y hacia abajo para poder integrar funciones. Sin embargo, acá es de alguna forma la base para comprender, si nosotros miramos desde arriba, ¿sí? Es la base para comprender obviamente el esquema de un reflejo. A eso le llamamos segmento, ¿sí? Medular, ¿sí? Es un espacio, ¿sí? Funcional, no integrador, que explica las funciones básicas de la médula espinal, ¿sí? Lo que explica la base del reflejo. Y cuando cortamos o seccionamos las médulas en una porción derecha-izquierda por la fisura media anterior y por el surco medio posterior, vemos que la médula queda dividida, ¿sí? En componentes que tienen que ver con los cordones, son cordón anterior, lateral y posterior, las astas, anterior, posterior y lateral, y obviamente la salida, ¿sí? De los nervios para formar el nervio raquídeo, ¿sí? De esa manera queda constituido lo que sería, ¿sí? Cómo queda la médula en los sectores derechos e izquierdos. Muy bien. Claramente lo que tiene que ver con estos términos de comisura gris, ¿sí? Con un central, gris anterior y las astas, ¿sí? Son términos de alguna forma más anatómicos que fisiológicos, pero no por ello más importantes. Sabemos que la médula espinal está dividida, vamos a ponerlo, ¿sí? Está dividida, obviamente, en sustancia blanca y sustancia gris, ¿sí? Entonces, la sustancia gris es la que me va a determinar las astas anteriores y posteriores, ¿sí? El conducto central, ¿sí? Por donde va también circular líquido cefalorraquídeo, ¿sí? La comisura gris anterior y posterior que me va a conectar las astas y las anteriores que me van a conectar, ¿sí? De alguna forma los cordones por delante y por detrás, ¿sí? Sobre todo lo que tiene que ver con la comisura blanca anterior. Y dijimos anteriormente que los cordones hacían referencia, ¿sí? a el segmento medular que nos permitía que las fibras se extiendan, ¿sí? Desde la región encefálica hacia las regiones más distales del cuerpo, ¿sí? A ese conjunto de fibras es lo que se denominan tractos, ¿sí? Los tractos ascendentes son aquellos tractos que generalmente nos llevan información sensitiva de diferentes características, y los tractos descendentes son aquellos que nos llevan información motora desde la parte central hacia la parte periférica. Perfecto. Muy bien. Bueno, hablamos obviamente, de los nervios espinales. Mira, acá tenía otro y no lo pude ver. Los nervios espinales, obviamente, que se van enumerando a la medida que van saliendo por el agujero de conjunción, ¿sí? Así que vamos a tener los nervios espinales, ¿sí? Que se van enumerando desde arriba hacia abajo de forma descendente, ¿sí? Desde el menor número al mayor número, obviamente, primero, segundo, tercer, cuarto nervio cervical, ¿sí? Hasta llegar a la región sacra, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta que la numeración de los nervios espinales hace referencia, ¿sí? A la salida del conducto del agujero de conjunción, ¿sí? Y son denominados nervios mixtos, ¿sí? Porque claramente por los nervios espinales, ¿sí? Se van a unir o mezclar tanto las fibras que llevan información como las fibras que generan la respuesta o que llevan la información de la parte periférica central y de la parte central hacia la parte periférica. Muy, pero muy bien. Bueno, hablamos de dermatoma, que es la otra parte. Bueno, dermatoma obviamente que es un segmento de la piel que va a estar, por así decirlo, inervado por un nervio espinal, ¿sí? O sea, que brinda información al sistema nervioso central, obviamente por medio de nervios sensitivos, o sea, que es una zona de la piel, claramente, ¿sí?
Los nervios que van a dar inervación, obviamente, a los miembros superiores e inferiores, obviamente que están en relación con el plexo lumbar y con el plexo braquial, ¿sí? Habíamos visto hoy que en el caso del plexo braquial acaba en C4 hasta T1, y en el caso del plexo lumbar, ¿sí? Arranca casi en relación con el T12 hasta lo que sería C5, o sea que esos son los dos, por así decirlo, rangos de nervios relacionados con la inervación del miembro superior e inferior. El nervio que proviene del plexo cervical y estimula la contracción del diafragma es un nervio muy importante, ¿sí? Que es el famoso nervio frénico, ¿sí? El nervio frénico es el que va a estimular justamente la contracción del nervio diafragma, y es aquel que también alguna vez nos da, diríamos, cuando hay un incremento de la contracción, ¿sí? Una sensación de puntada, que nos dificulta la respiración y obviamente que hace que tengamos que ventilar más despacio. Ese es el nervio frénico, ¿sí? Que también en determinadas alteraciones artrósicas, traumáticas de la columna cervical puede verse afectado, alterando obviamente la funcionalidad del nervio, del músculo diafragma. ¿Qué lesión del nervio provoca la aparición del músculo serrato anterior? Bueno, claramente es el torácico largo, ¿sí? Que es una rama colateral del plexo braquial, ¿sí? Me va a afectar el serrato anterior, dándome como sintomatología, obviamente, lo que se llama la escápula alada, ¿sí? Escápula alada, ¿sí? Que es una lesión de este nervio, que me genera obviamente una alteración del serrato que hace que se despegue la escápula, ¿sí? De la lesión toraco-escapular. ¿Cuál es el nervio más largo que se origina a nivel del plexo lumbar? Claramente que es el nervio femoral, ¿sí? El nervio femoral es de alguna manera el nervio que, diríamos, se forma por las ramas anteriores que corresponden al plexo lumbar, y que va a dar inervación a la región anterior, ¿sí? Perdón, esto es posterior, esto es anterior. Este es el nervio femoral, es el conjunto de nervios posteriores del plexo lumbar que va a dar inervación a la región anterior, ¿sí? Del músculo, inervación motriz a la región anterior del músculo, o sea, es el músculo que va a dar inervación básicamente al cuádriceps. ¿Qué lesión de qué nervio provoca la caída del pie? Bueno, justamente el peroneo común, ¿sí? El peroneo común, o sea, es división, ¿sí? Del ciático, que se va a dividir obviamente en el nervio tibial y el nervio peroneo común. Este nervio peroneo común a su vez se va a subdividir en el peroneo superficial y un peroneo profundo, y el peroneo profundo va a dar inervación justamente a los músculos de la región anterior de la pierna, entre ellos al tibial, que es el tibial anterior, que es el encargado de mantener justamente la capacidad de nosotros podamos generar un apoyo, ¿sí? En la fase de la marcha del talón, y poder obviamente relajarse para poder hacer el despegue en antagonismo con lo que pasa con el tibial posterior. Entonces el peroneo común, la lesión del mismo, es lo que puede producir obviamente una caída del pie. Bueno, el plexo sacro obviamente que va a estar originado, ¿sí? Lo más abajo posible, ¿sí? Después por debajo de lo que tiene que ver el plexo lumbar, a partir del E4 hasta obviamente la región sacra 5. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? No, muy bien. ¿Cómo se conectan los nervios espinales con la médula espinal? Obviamente que lo hacen a través de lo que tiene que ver tanto la vía anterior como posterior, ¿sí? Es decir, los nervios anteriores y posteriores, que hacen que se forme justamente de esa manera el nervio espinal, ¿sí? Bueno, lo que tiene que ver con las regiones inervadas por plexo, claramente que la región cervical, ¿sí? Va a dar origen obviamente al plexo cervical, al plexo braquial. La región lumbar y sacra tienen su respectivo plexo, pero la región obviamente torácica solamente va a estar inervada, ¿sí? Por los nervios, ¿sí? Raquídeos, que se discurren obviamente en el espesor, ¿sí? Del espacio intercostal, a través de las costillas, ¿sí? ¿Cuál es el único nervio espinal que no tiene de alguna manera, como se dice, dermatoma? ¿Sí? Como ustedes pueden ver, los dermatomas están bastante estudiados, ¿sí?
Y el que está faltando acá es cervical 1. El cervical 1 es el nervio que de alguna forma le falta, si se quiere, ¿sí? El dermatoma, ¿sí? Bueno. Bueno, y por último, ya estamos terminando, ¿sí? Bueno, sabemos que si bien el cerebro es de alguna forma la parte más importante, ¿sí? Que nosotros tenemos, ya que lo que hace es justamente eh, armar el complejo, la interpretación mayor, ¿sí? De la parte, diríamos, sensitiva y motora y elaborarlo eso desde un punto de respuesta, ¿sí? Bueno, está más que claro que con su alteración puede afectar las mayores partes, si se quiere, o de alguna manera lo que tiene que ver más que nada con sí, la integración de funciones, que eso es lo más importante. Claramente que el cerebro va a tener, está formado por lóbulos, eso lo sabemos, lóbulo parietal, frontal, temporal, occipital, cada uno con sus respectivas funciones, ¿sí? Y obviamente que vamos a tener tractos, ¿sí? Que van a cruzar de lado a lado, ¿sí? Que son los tractos de asociación, que lo van a hacer obviamente por los tractos comisurales relacionados con lo que tiene que ver el cuerpo calloso, la comisura anterior y posterior, ¿sí? Y obviamente que también tenemos fibras de proyección que lo que hacen es pasar por la cápsula interna, ¿sí? Y dirigirse obviamente hacia el tronco encefálico. Claramente en el espesor también tenemos obviamente los núcleos basales, que sabemos que están relacionados con la regulación, sobre todo de la parte del movimiento, como de alguna manera de la forma más básica en las actividades funcionales. Desde el punto de vista de áreas, sabemos que tenemos un área ¿cómo se llama? Retrocentral, que tiene que ver con la área de la parte sensitiva, es la que va a recibir información de toda la parte periférica, ¿sí? Analizarla, obviamente que va a tener escala a nivel talámico, ¿sí? Pero que se va a dirigir sobre todo a la región parietal, ¿sí? Y que va a integrar diferentes, obviamente, estratos, si se quiere, que viene de la médula espinal, sistema reticular, cerebelo, tálamo y cola cerebral, específicamente en lo que tiene que ver la parte parietal. También tenemos una parte motora, ¿sí? Que tenemos en área premotora o motora primaria, ¿sí? Que de alguna forma lo que va a hacer es controlar, si se quiere, las funciones desde el punto de vista muscular, el equilibrio y también, ¿por qué no?, la secreción glandular. Va a tener los mismos recorridos, obviamente, por el núcleo de la base, por la región medular oblonga y espinal, ¿sí? Para poder llegar hacia las diferentes gamas de fibras, ya sea músculo esquelético, ¿sí? O en el caso de secreción glandular, la región epitelial y la musculatura lisa para realizar dicha acción. Básicamente, en la región superior hay una función integradora, ¿sí? De acción y proceso de información, ¿sí? Y obviamente la elaboración de respuestas que son complejas. Pero, ¿sí? Tenemos que saber que el cerebro como tal desecha, ¿sí? El 99% de toda la información sensorial, lo cual le da una alta especificidad para elaborar una determinada respuesta. ¿Por qué? Por eso tenemos diferentes tipos de estímulos, ¿sí? Visuales, auditivos, táctil, de temperatura, de dolor, ¿sí? Entre otros, y el cerebro, ¿sí? Lo que hace es catalogar, clasificar, categorizar y priorizar para cuál es el importante y elaborar en forma de esa una respuesta. Muy bien, hay obviamente que hay áreas que son conocidas, que son importantes, ¿sí? Tenemos las famosas áreas de Broca, que está dividido, ¿sí? Topográficamente en diferentes sectores, a la cual se le suman diferentes tipos de funciones. También tenemos un mapa, ¿sí? De Penfield y Rasmussen, relacionado con la sensibilidad y la motricidad, en lo que tiene que ver en un corte frontal de la motricidad y la sensibilidad, repito, a modo de imagen, ¿sí? Que comparte los diferentes segmentos cerebrales. Después tenemos áreas, ¿sí? De Broca, ¿sí? En el cual se establecen las palabras enteras y además la interpretación, claramente de lo que estamos diciendo, ¿sí? Áreas de movimiento ocular voluntario, de rotación de las cabezas y de destreza manual, que son áreas, ¿sí? Que de alguna manera se han comprobado, ¿sí?
que hay un mayor flujo sanguíneo y actividad eléctrica cuando obviamente se producen dichos movimientos, o sea, dichas funciones. Muchas gracias.